Voy a tener el gusto, ahora por gentileza de él, por supuesto, de conversar con César Hildebrand. Yo lo he expresado, la verdad, públicamente varias veces, tengo una particular admiración por su trabajo, porque creo que varias cosas se podrían decir de él en términos de su desarrollo profesional y la importancia de sus opiniones, pero diré una que a mí me parece fundamental y además por la escasez que observo hay de ella hoy en el gremio, ¿no? Y es la coherencia, coherencia además que le ha costado más de un sobresalto en su vida profesional, pero creo que la gente lo valora así y por eso es que tiene tanta gente que lo sigue, ¿no? Yo leo con mucho agrado Hildebrand en sus 13 todos los viernes y aprovecho aquí en el programa para comentarlo cada vez que se puede. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos y por poder, o darnos la posibilidad de poder conversar unos minutos contigo. Gracias a ti por la generosidad de tus palabras introductorias. O sea, digamos, si Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera, a propósito de tu última columna en Hildebrand en los 13, cuando dices que recordar es morir y haces, digamos, un ejercicio de lo que fue el pasado en materia, o en algunos temas o algunos escenarios, y sale pues mucha añoranza por lo que en un momento fue la política y el periodismo, que todavía combinaban, como tú dices, la inteligencia con la decencia, ¿no? La probidad con la posibilidad del debate y la posibilidad de que los peruanos nos imaginemos que vamos o podemos ser mejores. Y haces una comparación con lo que pasa ahora, y yo en ese escenario me ubico y te digo, ¿qué cosa crees que ha pasado? Es decir, ¿por qué no hemos avanzado en eso para más y hemos retrocedido tanto, ¿no? La precariedad hoy es el denominador común y parece en algunos casos irreversible. Yo soy un poco pesimista en eso, tal vez tú no lo seas. No se necesita ser pesimista, sino ser meramente observador para compartir tu punto de vista. Yo lo que creo que pasó es que la educación pública en un momento dado colapsa y no se reconstruye. Y es a partir de ese naufragio que nuestros valores cambian y nuestros referentes culturales también cambian y desaparece la inteligencia en muchos sentidos de los medios de comunicación. Y ahora en el último periodo lo que ha pasado es que el poder económico ya no es que tenga intervención ni asiento en los directorios de los medios de comunicación, sino que el poder económico es sin intermediación alguna, los medios de comunicación, es la gran prensa. Y entonces, claro, el divorcio con la inteligencia, con la cultura, es absoluto. Es una separación violenta la que se ha dado aquí. En pocos países de la América Latina, esta vieja convivencia que había entre el talento, la inteligencia, la cultura y los medios de comunicación se ha interrumpido de un modo tan brutal como en el Perú. Uno ve en Bogotá hay revistas hechas para lectores que tienen 150.000 ejemplares. Sí, pues, esto es impresionante, sí, ¿no? Claro. Esto es aquí nomás. Sí. Unos kilómetros al norte hay un país que se llama Colombia, que es nuestro viejo hermano, en donde hay revistas de lectores de 150.000 ejemplares. Y nos hacemos los locos, sí, y no nos comparamos con ellos, porque claro, la comparación es devastadora para nosotros. Eso es una prueba de que sí se puede hacer otra cosa. Ahora, pero claro, no hemos querido. Pero tal vez, claro, pero ese no querer tiene que ver por esta lógica de hacer el menor esfuerzo y hacer solo lo que sea necesario, en una lógica que ya está plenamente establecida. Tú dices en esta nota, en este artículo, que claro, los medios están llenos de bobos y de sirvientes. Claro, para eso no necesitas más que, digamos, poder hablar y no salir de un lugar común, digamos, y darle a eso tal vez un revestimiento un poquito mayor, pero en el fondo ya está predicado todo, ¿no? O premeditado todo. Claro, porque de lo que se trata en el comienzo es de empobrecer la agenda y de convertir la política en una suerte de monólogo paporretero que, como un catecismo, repita una serie de monsergas ideológicas, mucho más que científicas, políticas en el peor sentido de la palabra, mucho más que científicas. ¿Para qué? Para perpetuar lo que hay, porque de eso se trata todo esto. Todos los mensajes de los grandes medios de comunicación en el Perú, y en Lima sobre todo, están destinados a convertir en eterno lo que debería ser meramente episódico, y en convertir en una doctrina pétrea, inamovible, lo que es un ensayo, y lo que ha sido un ensayo salvaje en otros países que ya están de regreso
del liberalismo pinochetista que se nos ha querido imponer. Ujú. Pero en fin, eso no puede discutirse. Ahora, pero Eso no puede discutirse. Pero César, y en relación de esa manera de hacer las cosas, de operar, que digamos, opera de facto, además, opera sin permiso, ya está establecido, ¿cuál es la relación con la gente? Digo, con el poder está claro, lo manejan, lo tienen, lo organizan de acuerdo a sus propios intereses a través de sus medios, pero la elección última, la elección general última, parecía que el sentido común de la mayoría de la gente iba en una dirección distinta. Por eso es que perdió ese grupo, porque digamos, iba Keiko y ellos apoyaban a Keiko y perdió, a pesar de todas las cosas que hicieron para evitar que Humala, que iba a ser la gran transformación, también en ese sentido ofrecía pues una cosa distinta, ¿no? ¿Cuál es esa relación? ¿Tú cómo sientes a la gente frente a eso? ¿Desinteresada? ¿Subordinada a eso? Ya entendiendo que eso es una cosa inamovible y en medio de eso tendremos que seguir acostumbrándonos. Yo lo que siento es que hay una tradición de estoicismo malentendido en el pueblo peruano. Este es un dato que tienen muy bien instrumentado las clases dominantes, y entonces no es pues muy dramático que un candidato jure hacer lo que no va a hacer y se comprometa en realizar lo que jamás va a realizar. Lo vimos con Fernando Belaúnde Terry, reformista de los años 60, lo vimos con el Alan García del 85, lo vimos con el Fujimori de los 90, que surge justamente como la alternativa que la izquierda, hasta marxista, apoya en contra del gran derechista cosmopolita llamado Vargas Llosa, y lo hemos visto sucesivamente a lo largo de la historia, y el último ejemplo es el señor Humala. Entonces, se supone que el pueblo peruano es protagonista hasta las elecciones. Luego de terminadas estas, el poder regresa a las manos habituales, el pueblo no responde, y esta impunidad moral es lo que convierte la política peruana en algo tan predecible y tan aburrido, ¿no? No interesa en el fondo quién gane las elecciones, porque el poder no cambia de manos. Entonces es un país donde garantizadamente el poder está en manos de una plutocracia determinada que puede tener heterónimos infinitos, desde Alan García, Valle de la Torre y por supuesto sofisticados heterónimos como el señor Ollanta Humala, que era el que menos podríamos pensar que se iba a prestar al juego. Ahora, ¿tú ves alguna diferencia sustantiva? Yo tengo una teoría. Sí, si José Carlos Mariátegui viviera Ajá. con toda su dignidad y con toda su inmensa influencia moral y ganara las elecciones, yo no sé si haría conga o haría conga. Yo no sé en qué grado dudaría, y yo no sé en qué se convertiría José Carlos. Fíjate, hasta eso he llegado a pensar. Yo he puesto a pensar un día de estos en eso. Ahora, pero... te quería hacerte una pregunta, esta de puedo regresar a lo de Marte, que es un buen ejemplo, pero ¿ves alguna diferencia sustantiva, digo, en la manera como se han ubicado García y Humala en los tiempos que le tocó gobernar ambos? Digamos, ahora Humala está en el poder, García los tuvo los últimos 5 años en medio de esa plutocracia. Yo tengo la impresión de que García ofreció una cosa que él sabía no iba a cumplir, pero que pues se convenció que los 5 años, las cosas que hizo el perro del hortelano, fue producto del convencimiento, es decir, terminó siendo un converso. Humala me parece más bien un sometido, alguien que no se termina de convencer de nada, porque la predictibilidad también es producto del convencimiento, así estés equivocado hacia dónde estás caminando. ¿Ves esa diferencia, no? Eso lo dice Levitsky también, ¿no? Dice sí. Levitsky con mucha lucidez y comparte tu idea de que Humala lo hace por débil y García lo hizo por convencido. Pero yo, cuando me referí hace unos momentos a García, me refería al primer García. Sí, claro, por lo que... Al García revolucionario de 1985. Por lo que significaba en términos de un cambio importante. Exacto. Además, que fue parte de su prédica para salir del APRA en medio de, digamos, un grupo de señores que tenían una prédica distinta, ¿no? Claro, Alaya de la Torre ayornado, que él encarnaba, ¿no? El que iba a pagar 10% de las exportaciones como amortización de la deuda externa, y que fue a la ONU a proponer eso como doctrina universal. Bueno, y terminó al final
tirándose los Mirage, vamos a abreviar al estilo Malpica, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tirándose los Mirage y haciendo que ENSE se convirtiera en un botín y convirtiendo al Perú en lo que fue con él, ¿no? Ni siquiera el burdel de Macera. Porque claro, Macera tenía razón cuando decían que calumniaban a los burdeles al decir que el Perú era un burdel, porque los burdeles son ordenados. Ordenados, ¿no? organizados, tienen un sentido, son predecibles, sabe uno llegar a dónde sale y dónde paga, ¿no es cierto? Administrativamente transparentes, ¿no? Sí. Los tickets se guardan, Sí. y nadie Ahora, se los birla. pero digamos, haciendo esas referencias históricas, esos antecedentes, ¿Humala qué es? ¿Cómo lo defines en este año de gobierno? Bueno, yo creo que ya es tiempo de ser, digamos, cautelosamente cruel con Humala, ¿no? Respetando su investidura y a quien representa y, en fin, toda la parafernalia del caso. Humala es nada. Es una nada, es una suerte de en fin, continente en el que cabe todo, ¿no? Es un recipiente en el que puedes poner todo lo imaginable. ¿Ese es el principal riesgo de él en torno a lo que se puede venir? Es decir, que un día puede llenarse de algo que puede terminar siendo importante y buscar resolver algunas cosas, o lo contrario. Sí, Humala está convencido de que el sistema es inamovible y que sus mentores lo son, y que el poder económico no es que sea su socio, sino que es el poder, y que él es un administrador, una suerte de gran gerente con ciertos poderes, no el presidente del directorio, sino simplemente el gerente ejecutivo de un país que se llama Perú, marca Perú. Muy bien, en esa perspectiva depende de las exigencias del directorio. Si mañana el directorio le solicita más sacrificios y mayores ganancias y mayores tasas de retorno, pues el señor ajustará, no tengo ninguna duda. Él ya está convencido de que el Perú es una gran empresa con un horizonte determinado, con un cauce absolutamente inamovible, y que él tiene que trabajar en esa perspectiva. O sea, el presidente de la República ha dejado de ser el presidente de la República y se ha convertido en el administrador. Ahora, ¿pero en qué momento se da o decide eso? O sea, es decir, él llega a ser presidente, ve que la cosa está organizada de tal manera que él no puede romper esas estructuras, no puede cambiarlas, y de alguna manera se somete a esa dinámica, o es que desde antes tenía pensado que de todas maneras iba a ser así y que más bien algún discurso que sonara diferente, pero sabiendo que finalmente no iba a poder hacer lo que decía. O sea, ¿nos mintió antes o se enteró después del asunto? Bueno, pero al mentido le resulta relevante saber cuándo le mintieron. No, sin duda. A pero... la víctima le resulta trascendente saber cuándo el cogotero sacó la daga. A mí no me interesa si me mintió antes, nos mintió después, nos mintió durante, si fue Nadine la que lo, sumergido en un baño de realismo, lo convenció de que las cosas tenían que ser así, o si fue Roque Benavides el que en una conversación privada le dijo cómo eran las cosas, o si fue Salomón Lerner, gran pragmático con discurso centrista, el que le dijo, mira compadre, estás equivocado. Pero si tú ganas en una elección en la que tenías al frente a Fujimori, ¿no es cierto? Sí hay un sector que finalmente inclina la balanza porque una expectativa tenía en torno a que algunas cosas podían ser distintas, ¿no? No solo en materia de contra el fujimorismo, sino la posibilidad de un discurso de cambiar algunas cosas. O sea, de hecho esa gente aún dice... No en el último tramo, perdóname, creo que en el último tramo Humala no hizo sino acatar los mandatos del marketing electoral. Y toda su mensajería fue simplemente estratégica y buscando efectivamente el margen que le pudiera digamos, proporcionar la ventaja necesaria, pequeña pero necesaria, para distinguirse del discurso groseramente conservador, ¿no? de la señora Keiko. No le resultó difícil en todo caso en ese sentido, ¿no? Sí. Pero yo creo que Humala es consciente plenamente de que es un fraude
es un fraude en todo sentido de la palabra, y nos quedan 4 años de cómo hace este hombre para torearse a sí mismo, ¿no? Porque resulta que es un hombre que debe enfrentarse a su propio espectro, digamos, el martirio de Humala es convivir con su memoria. No habría nada más grato para Humala que una breve crisis de Alzheimer, que lo eximiera de recordar qué fue, qué dijo, cuánto se comprometió, qué propuso para el país en términos sustanciales. El asunto, el drama, es que recuerda. Entonces todos los días tiene que hacer cosas relativamente terapéuticas que lo eximan de este cotejo doloroso con lo que fue. Por ejemplo, se va al Cusco y anuncia, para congraciarse con los cusqueños que están hartos de él, que va a ser el aeropuerto de Chinchero. Él sabe que el aeropuerto de Chinchero no se puede hacer. Exactamente. Porque tiene un problema serísimo, geográfico, de altura, de régimen de vientos, es un aeropuerto condenado por los especialistas, pero lo hace, lo va a hacer y lo promete. Ahora, lo hará al final, ya no se sabe, ¿no? Sí, ya pues. no se sabe. Ahora, tú mencionabas hace un rato a Nadine. Nadine, en la época de la campaña, digamos, manejó mucho la imagen de Ollanta y creo que era quien más recomendaciones al oído le hacía, no solo por su cercanía como esposa, sino porque él decidió que ella manejara todas estas cosas, ¿no? Ahora ya en el poder, digamos, de hecho ustedes han sacado muchas cosas en Hildebrand en sus 13 que dan cuenta de esto que alguien me decía alguna vez haya sido como un poco la inclusión hacia arriba, el reacomodo de Nadine ya en este nuevo escenario, y digamos yo le conté como 40 y tantos vestidos que ustedes le sacaron en tan poco tiempo, ¿no? Que reflejaba un poco eso. Pero ¿qué es ahora? Por ejemplo, hoy se discute un viaje a Brasil, donde se reúne con la presidenta de Brasil. Y uno lee la Constitución y en ningún lado dice cuando alguien viaja a nombre de un Estado, puede ir la esposa del presidente. Y no solo lo digo por términos de formas, pero para algo tiene que servir la Constitución en términos también de saber quién va, quién lleva y quién trae, sobre todo cuando relaciones internacionales se trata, ¿no? ¿Eso qué explica para ti? ¿Qué significa? Concretamente, ¿quién es Nadine en este momento en el poder, junto a Humala? Es un dulce golpe de Estado permanente. La señora Nadine es eso, exactamente eso. Ahora, es curioso, ¿no? Porque hay una pincelada de sutil mezquindad en todo esto por parte de ella. En el momento en que el pobre Ollanta Humala, nuestro presidente, está acosado por su padre, está zarandeado por la prensa en relación al caso de Alexis, sale Ulises Humala a hablar en contra de él y en contra de todos, casi de todos. Su hermana Imazuma sigue de alguna manera calentando el fogón desde donde pueda. El padre reincide en unos adjetivos espantosos y todo lo demás. En ese momento, la señora, y este para mí es el mensaje, le dice a su marido: pues te quedas con tu cochina familia, préstame el avión que yo me voy a ver a mi presidenta de Brasil. Me descontamino de toda esta porquería, quédate tú aquí, ándate a Junín, pero por vía terrestre mejor, ¿ah? Y yo me voy a Brasil. Madre mía, es un caso tremendo, ¿no? Es un caso tremendo de egoísmo fastuoso. Sí. El que tiene esta señora, que está perdiendo la brújula de un modo clamoroso y que está siendo pasible al gobierno de una acusación formal, constitucionalmente hablando. Sin duda. Porque sin duda. se está tomando atribuciones que no podría tener. No puede tener. Así es. No la tiene, o sea, digamos, es clarísimo, hay un mandato constitucional expreso en términos de quién representa y encarna la nación en actos de esa naturaleza, y en ningún momento, porque aún no es funcionaria pública, ni siquiera para poder delegar en eso alguna responsabilidad. Ahora, ¿pero tú crees que tiene ese nivel de elaboración para hacer? Es decir, sí. Me han dicho que estoy en realidad de poder, sí, pues, ahora yo le voy a mostrar que sí tengo el poder real, yo mando, voy, a ver, porque además nada ha sido como a escondidas, no ha sido una reunión como en un congreso internacional donde van muchos y de pasada se encuentran con la presidenta. Ahí se toma la foto con ella. Claro, ahora el pretexto formal es que ha ido Carolina Trivel y que ella es la funcionaria que ha encabezado la delegación, pero resulta que la foto distribuida por el departamento de prensa del gobierno de Brasilia es la foto con ella. La señora Trivelli debe estar sirviendo el café en una escena contigua
que no ha sido muy fotogénica al parecer, ¿no? Entonces es una farsa completa, y es una gravísima incomodidad para los peruanos enterarnos de que, digamos, terminamos eligiendo a Ollanta Humala, que está haciendo el programa de Keiko, pero a través de la persona que no fue elegida, que es Nadine. Es una comedia de equivocaciones en donde ya no sabemos quién es quién, qué pasó. La gran transformación es esa, al final de cuentas, ¿no? Sí. El gran ilusionismo. Ahora sí, digamos, con César se podría hablar más a profundidad y no de este escenario que, claro, nos lleva a mucha precariedad, mucha prepolítica, pero eso es lo que vivimos, y tengo que preguntarte por cosas como los colaboradores de Humala, formales y los que no aparecen tan formalmente. Digo, este gabinete, por ejemplo, ¿cómo lo defines tú? O sea, Juan Jiménez Mayor, cuando Nadine Heredia dice ¿dónde está mi ministra? Y digamos, como un resorte sale la ministra de Educación y dice aquí estoy, pero cuando tiene que explicar pues los cambios que hace en educación, se esconde un buen rato, duda, y sale cuando ya la tienen arrinconada y la hacen retroceder en todo lo que al comienzo parecía se había imaginado debe ser de educación, ¿no? ¿Cómo ves esa relación de Humala con ese grupo de trabajo? Después te voy a hablar de los que no se ven tanto, donde parece que él como dialoga más frecuentemente, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Yo no culpo al gabinete, porque el gabinete al final es un reflejo perfecto y casi, digamos, proporcional, ¿no?, a Humala. Humala elige este gabinete porque es el gabinete de grisuras que él necesita. Al final de cuentas, ¿quién con una gran personalidad puede estar en un gobierno que no tiene norte, que no tiene metas? Excepto aquellas altruistas, excepto aquellas más o menos dignas de la Cruz Roja, ¿no?, de organizaciones filantrópicas dedicadas a atenuar el hambre y dar frazadas en los friajes y demás, porque al final de cuentas eso es el gobierno, sí, que los viejitos cobren 100 soles mensuales para que no terminen de morirse de hambre, aunque después se metan alcaldes que no deben. Pero, en fin, ¿quién con una suerte de equipaje político, ideológico, puede estar en un gabinete de un gobierno que no tiene ningún tipo de horizonte? Ahora, ¿pero es solo eso o también es...? Humala elige a esa gente, sin duda, no lo olvidemos. Y además no solo eso, sino que Humala no le da partitura a esa breve orquesta de gente casi inexistente, ¿no? Porque cuidado, si le da partitura, puede crear una suerte de disciplina peligrosa. De lo que se trata justamente es de no tener partitura, de no tener pieza que tocar y de improvisar todos los días y de ir, digamos, con paso decidido hacia ninguna parte. Que ahora, eso es exactamente la definición de ese gobierno. Va decididamente a ninguna parte todos los días. Ahora, pero también crees tú, es un poquito a lo de Nadine, la dificultad para un gobierno como el de Ollanta Humala de tener a alguien con peso propio que pueda decirle no al presidente en algún momento y decir, oye, por ahí no hay que ir, y discutirle en esos términos. El conseguir eso bueno, no se dificulta. No, claro, pero no se dificulta eso ahora, porque también tienen que pasar por el visto bueno de Nadine, porque yo he conversado con alguna gente que conozco en el propio gabinete y otra que me ha contado que, por ejemplo, la elección de algunos de los ministros ha sido directamente de Nadine. O sea, digamos, no es que recomendó a alguna gente para que... O sea, los llamó, los citó, conversó y luego más o menos comunicó. Sí, claro, pero eso, digamos, abona la tesis anterior. No, sí, yo digo, pero lo que quiero decir es más por que es un gobierno que no va a ninguna lado, no tiene una idea, o es porque de facto hay una lógica ya preconcebida y que en realidad eso que se necesita para ir a una cosa más bien que ya está delimitada, donde juegan otros, Villafuerte, Roy Gates y otros que no se ven tanto, que están haciendo o generando una dinámica que no se nota mucho, pero que está sentando bases. ¿No crees tú eso? ¿Pero sentando bases de qué? No sé. Pues, o sea, claro, que me atrevo a discutirte esto, ¿no? Sí. ¿En qué es importante Villafuerte?
No, digo... ¿En qué es importante Roy Gates? Por ejemplo... O sea, al final sus tramas son ínfimas. Pero... o sea, no les da para tanto. No llegan a pasado mañana. Ajá. Son, o sea, son Napoleones de bolsillo, de plástico. O sea, entonces no hay un riesgo ahí. No hay una estrategia que me digas, están trabajando todo un plan para crear una suerte de oficialidad que al final sea un contrapeso y proponga una suerte de centrismo más o menos nacionalista. Mentira, no lo es. Mentira. No lo es. Mentira. O sea, digamos, no hay un riesgo en nada. En una cosa como tienen facultades para ver cosas de defensa y seguridad. El riesgo no va por ahí, sino la inoperancia, el querer ganar tiempo, la demagogia punitiva, o sea, va más por ahí que por lo otro, ¿crees tú? Humala es un jugador de fútbol que desde el minuto 2 de empezado el partido está deseando que termine. Yo lo veo así. ¿Sí? Sí. Minuto 2 y el tipo está mirando al árbitro a ver cuánto falta. Y faltan 88 minutos. Sí. Pero estos van a ser martirizantes para un hombre que se comprometió a tanto y que además ahora está obligado a no hacer nada. Porque el compromiso de Humala en este momento es precisamente dejar todo quieto. Ahora, tienes razón en el sentido de que Nadine ha sido decisiva en esta evisceración del gobierno, en esta castración del gobierno. Es decir, Nadine es un homenaje a Freud, no absoluto, es decir, la castradora perfecta. Ha dejado al gobierno eunuco, pero por completo. Y es un gabinete de eunucos, al final de cuentas, dicho con el mayor respeto y en el sentido más metafórico de la palabra. Ahora, que espera que acabe el partido para ella jugar otro, ¿no? ¿Tú crees en esa lógica de ella ser la que quiere después? Ella está convencida de que un pacto con el fujimorismo le va a permitir la modificación constitucional que a su vez le permita poder postular el año 2016. Está convencida y este viaje a Brasil no es sino un ensayo de a ver cómo le salen las cosas. Vas a ver tú que dentro de unos días va a haber una encuesta en donde la gente probablemente hasta apruebe esta temeridad solemne de haber ido casi como presidenta paralela a visitar a la presidenta de Brasil. ¿Tú crees que va a pesar más ese lado en la gente, digo, en la percepción de la gente de esta mujer es capaz de ponerse así, de ir oye, se están metiendo en cosas que no le corresponden? O sea, ¿cuál presumes tú y tú? Me temo que sí. Me temo que sí. Me temo que quien va a seguir pagando el pato va a ser el presidente, pero no ella. A ella se le va a juzgar con benevolencia desde la perspectiva esta criolla de, hombre, esta sí que sabe hacerla. Esta sí que sabe hacerla. Esta es nuestra. Esta es la mujer del cuy. La mujer del cuy mágico. Ahora, César, otro tema. Digamos, claro, uno puede abordarlo más en la coyuntura, pero creo que claramente refleja un problema de fondo, ¿no? Y es el tema de Conga. Yo solamente comentaba en la radio, después de ya los anuncios de la suspensión y todo este tema, decía, el fin de semana último, uno de los mandamás de Newman sale a decir que no hay condiciones para Conga y que tal vez se equivocaron una cosa y hay que como esperar un poco. Inmediatamente después sale una encuesta que dice que el 78% de los cajamarquinos no quieren Conga y por lo tanto no hay condiciones. Luego sale el presidente Humala y dice, esto hay que ver que primero prueben de que pueden hacerlo, por lo tanto hay que suspender las acciones, y bueno, ya en cuarto lugar aparece Juan Jiménez diciendo se suspende Conga. Es decir, el gobierno no ha hecho lo mínimo para romper esta dinámica donde el que manda es el que pone la plata en materia también de industrias extractivas, porque el que da la voz de todo este proceso que se encadena hasta ahora con la suspensión es Newman. O sea, él dio la alerta que ya no querían Newman y que había que esperar, y el gobierno ya lo decidió también. Yo creo que es una retirada estratégica que van a volver. Van a utilizar esos 2 años mientras hacen los reservorios, porque aquí, claro, la pregunta es, hombre, ¿y si esto ya no va? ¿Cómo es que están invirtiendo millones y millones en 2 reservorios gigantescos que son parte de los otros 8 reservorios que van a hacer? No, los están haciendo.
quieren usar estos 2 años para enamorar a Cajamarca de una manera muchísimo más disciplinada, orgánica, con el presupuesto ya en la mano, y desactivados Santos y neutralizado el partido del cura Arana. Entonces van a usar esos 2 años para un trabajo de seducción. Cumplidos estos 2 años, Conga regresa, no tengo ninguna duda, y es un buen plan. Este no es el plan de Humala, este probablemente, como tú dices, sea el plan de Newman, bastante bien asesorado, es un perfecto plan. Ahora, 2014, elecciones regionales, de repente otro contexto político, de repente, una correlación distinta. Es que de repente Santos sin Conga ya no es Santos, deja de existir, porque Santos, no olvidemos, es un líder anti. Sí. Mucho más que pro ganadero. Yo nunca he visto a Santos junto a una vaca. Yo lo he visto en la laguna protestando, ¿verdad? Entonces él es un líder anti. Le quitas el anti y Santos se queda colgado de la brocha. Ese es el problema. Y eso lo ha visto alguien más inteligente que el gobierno. Entonces Conga regresa. En 2 años no tengo ninguna duda. O sea, digamos, podríamos... Lucho Guerrero de presidente regional o Absalón Vázquez podrían ser mucho más amigables con ese tema. Lucho Guerrero es mucho más viable en todo caso que Absalón Vázquez, ¿no? Pero en fin, no digo, hasta Absalón Vázquez. Estos son los dos promotores del otro sector que dice. Desde luego, hasta me imagino que Absalón. Ahora, resulta la verdad porque visible. El síntoma, como te digo, es ese, ¿no? Si se van, ¿por qué siguen siendo los reservorios? Qué bonita pregunta. Claro, la gente no se da cuenta de que esto sigue y sigue. Lo que pasa es que lo van a hacer bien. Han dicho, qué estúpidos que fuimos. Debimos haber hecho el reservorio de 2 años. Hemos matado a una decena. No, pues esto no se hace así. Sin duda. Esto no se hace así. César, si me lo permites, tengo que ir a una pausa rapidita y unos minutitos más por unas preguntitas que tengo sobre otros temas en un instante. Estamos estoy de vuelta aquí conversando con César Hildebrand. La verdad que es un gusto y un placer poder conversar con él sobre tan diversos temas y de tantas perspectivas y, digamos, dosificando un poco la profundidad de la discusión también, porque a veces la coyuntura no te permite entrar tanto a algunos temas y de vez en cuando vale la pena por lo menos intentarlo, ¿no? César, yo quería preguntarte por algo que decías al comienzo en el análisis que hacías sobre un tema específico que te pregunté, y hablabas de la educación, que hay un problema central. Hoy está en debate, tal vez sin quererlo, es decir, no ha sido producto de un interés común de mejorar la educación, sino ha sido producto también de las circunstancias. Hay discusiones sobre cómo mejorar la calidad, que la ley de profesorado, que se va a hacer una nueva ley. Pero yo quería plantear un elemento que también está en la discusión, y es el tema de la vinculación de alguna gente vinculada a Movadef y vinculada a Sendero, que desde la educación o de otros lados está tratando, y de hecho lo hace cotidianamente, de generar actos políticos muy concretos. ¿Qué te parece eso en términos de un dato de la realidad, uno? Y lo segundo, ¿qué te parece cómo se está afrontando el problema? Porque digamos, la última versión del primer ministro del gobierno ha sido sacar una ley del negacionismo, por ejemplo, en términos de que eso no se puede permitir, como una barbarie, y hay gente que ha empezado a discutir inclusive si la Comisión de la Verdad favoreció o no a Sendero a decir que fue un conflicto armado interno, o que no se puede hablar de crimen de Estado porque eso es una exageración y solo Sendero lo cometió. Es decir, ¿qué te parece todo este paquete que se ha presentado? Sí, es un proyecto, no es un proyecto de ley, Lo que ha presentado el ministro. Sí. Lo ha anunciado, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley sobre el negacionismo, me parece un atentado contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es o no es. La libertad de expresión justamente es aquella que emiten nuestros adversarios, los que nos disgustan. Si no, no es libertad de expresión, entonces es monotonía. Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley en torno a ningún negacionismo, porque el derecho a emitir una opinión tiene que ser un derecho inalienable. En segundo lugar, yo sí creo que el Movadef es un seudónimo de Sendero Luminoso. Sin duda. Y hay que tratarlo como tal, ¿no? Eso no significa que tengamos que reprimirlo, eso significa que tengamos que cuidarnos de esta institución. En tercer lugar, hoy día, por ejemplo, han allanado la imprenta donde se publica
Vórtice, una revista muy próxima a las ideas estas de la amnistía generalizada y todo lo demás. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Eso me parece una represión estúpida y además suicida. Vamos a crear mártires donde no hay sino rezagos extraviados del senderismo. Y en cuarto lugar, en general, yo creo que fue un error no darle a Movadef el pase respectivo para que se inscribiera en el Jurado Nacional, ¿te parece? Yo creo que es un error. Sí, sí, porque fíjate, es mucho mejor tenerlos en el redil de la formalidad que tenerlos ahora como quiere el señor Crespo, perseguidos, ¿no? Atenazados por el sistema, despreciados por la democracia formal, que es tan chiquita que ellos no caben ahí. O siguiendo los hippies Palomino, o sea, digo, una es esa, ¿no es cierto? Sí, que claro. La gente va como victimizándose en torno a este cerrapuertas, en torno a inscribirse en el ámbito más democrático. Y otro sector que puede ser alimentado por aquel más directamente vinculado a acciones violentas que diría, ya ves, ustedes quisieron entrar, no lo dejan entrar, vénganse para el monte, aquí es donde hay que hacer las cosas. Sí, yo creo que Quispe Palomino ha perdido esa capacidad de seducir, de convencer, de persuadir. Es demasiado chusco. Pero sí creo que pueden darse las condiciones perfectamente para que alguien más inteligente que él cree, sí, una alternativa violentista distinta. No olvidemos que ya hemos pasado por eso. En los años 60, una sociedad brutal derrotó a la guerrilla, primero a Blanco y luego a Lucho de la Puente, al MIR, a la Pra Rebelde. Nos ensañamos con esa gente, los enterramos y los baleamos antes, y murió Javier Heró, y creímos que habíamos vencido esta especie de cáncer social, que no era ningún cáncer, era la expresión de un gran malestar. Bueno, el resultado fue que mientras eso sucedía, un oscuro profesor estaba creando en Huamanga lo que sería la gran pesadilla del sistema. No nos vaya a estar pasando lo mismo. Sí. Lo que pasa es que no aprendemos porque la derecha es la que está al mando, y la derecha ni lee la realidad, ni le interesa saber qué está pasando, y yo desconfío mucho de sus métodos. Por lo tanto, con el Movadef yo tendría una actitud sumamente cauta, sumamente cauta. Hay que cerrarle los pasos a la violencia, pero no hay que cerrarle los pasos a quienes quieren justamente ser parte de un sistema electoral en donde ellos tendrían cabida. ¿Y por qué no la amnistía general puede ser un tema de debate? O sea, ¿qué me impide a mí que la amnistía sea un tema de debate? Yo no puedo discutir sobre eso, me siento impotente, tengo que reprimir eso. Entonces, mucho cuidado con la exasperación, mucho cuidado con la impaciencia y mucho cuidado con estos mensajes de la derecha, que es, con ellos nada, con ellos no se negocia. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? La chica de 19 años que el otro día salió en YouTube atacándome, ¿no es acaso una chica convencida de que el Movadef es un movimiento justo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterla presa? Porque opina que yo soy un agente del imperialismo. No, yo debo discutir. Ahora, pero justamente eso no está como mostrándonos con nitidez el desinterés de la política, por hacer política, por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente que sale, yo hablo y por poner algunos nombres, con Mauricio Mulder y maldice a los radicales y al Movadef. Hablo con Lourdes Flores y dice que qué horror que esto esté pasando. Y hablo, bueno, podría citar otros nombres también. Sí. Valentín Paniagua una vez me dijo, no basta con maldecir la oscuridad, sino hay que prender la luz. Es decir, y no lo hace. Es decir, ¿para qué? No es necesario. Nosotros llegamos al Congreso sin necesariamente hacernos problemas con esa gente. No estamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que Lourdes Alcorta se ha convertido en uno de los oráculos, ¿no? Y entonces ahí te imaginarás en qué situación estamos, en qué postración intelectual
se encuentra el país para que Lourdes Alcorta sea constantemente consultada. La señora Alcorta lo único que puede proferir son interjecciones. Las onomatopeyas del horror, pum, pum, bam, bam. Es decir, es Tarantino. La señora Lourdes Alcorta es un producto de Tarantino, un producto extremo de Tarantino. Y sin embargo, la consulta. Sí. Y es un referente. Y es la derecha pensante, entre comillas. Imagínate. Entonces, sí, yo veo con mucho temor, veo a veces con escalofríos cómo se está enfrentando este asunto de la desafección juvenil respecto del sistema. Claro, entonces la pregunta es, ¿y qué quieren? ¿Y qué quieren? Si Humala prometió cambiar el país y miren lo que está haciendo. Entonces, yo te digo, sentí una suerte de pánico intelectual controlado cuando el otro día una chica del Movadef me dijo en un video que estaba dirigido a mí: señor Hildebrand, ¿acaso Tupac Amaru no fue juzgado como traidor y ajusticiado y 200 años después reivindicado? Ajá. Madre mía, Sí, pues. qué razonamiento. Ajá. Qué Claro. Razonamiento. Eso no es eso térmico, ¿no? Eso no es broma, ¿eh? Sí, no, y además eso no está... no es broma, Sí. eso es para tratarlo con mucha seriedad. Pero claro, ¿qué le vas a pedir a la derecha? La derecha te dice, no, bala, con esa, bala. Y no es así. Y no es así. La conclusión para mí es que el Perú construye por enésima vez un foco violento, autodestructivo, gracias a esta política, ¿no? de tomar distancia de todo aquello que resulte inaceptable, de condenar todo aquello que resulte hereje o blasfemo y de considerar que todas las personas que están, digamos, lejos del sistema son enemigas irreconciliables. Bueno, yo pienso modestamente que aquí el gran enemigo del Perú es el sistema. Sí, pues. Exactamente al revés. El gran enemigo del Perú es el sistema, el que no permite que el Perú sea el país que esperábamos, reconciliado, relativamente convocante, es el sistema. Que aprende, ¿no? Que aprende de lo que le pasa. Sí, y nada, ¿no? Que conoce de su historia, ¿no? Sí, pues. Y digamos, de su historia. Y la reciente nos ha dado, digamos, para no irnos más allá, varios mensajes dramáticos, ¿no? Todos. ¿No? Todos. Ya no hay mensaje que nos hayan dado en ese... Todos. Y todas han sido, al final de cuentas, decepciones de regímenes que, pudiendo haber sido transformadores, populares y constructores de una idea que pudiese realmente reunir a todos los peruanos, al final resultaron excluyentes y terminaron, como decía Ciro Alegría, disparando Mauseres, ¿no? Pero de verdad, eso es cierto, claro, o sea, vamos a ver, Andrés Avelino Cáceres, el gran héroe de la resistencia, llega a la presidencia y defrauda a los campesinos que lo habían llevado al poder y se convierte en un aliado de la oligarquía. Sí, pues. Aliado absoluto, tan aliado absoluto que quien lo sucede es su viejo enemigo Piérola. Sí, pues. Sí. Nada menos. Entonces, desde ahí, toda esta sucesión de decepciones encadenadas. Ahora, pero estamos como acostumbrados ya a que la dinámica es así, por lo tanto, el que venga, más o menos tenemos que ya imaginarnos va a tener las mismas características, o esto puede dar paso, digamos, vinculado a la reflexión anterior que hacía sobre Movadef, una cosa de otra naturaleza, más dramática, más fuerte, más que si no se puede por la vía que formal, correcta, democrática, hay que impulsar una de otra naturaleza. Sí, yo creo que sí. Porque, digamos, a la exclusión y al monopolio perverso del poder se une esta especie de soberbia inaceptable de la derecha, ¿no? Que lo controla todo, que dispone de todo
que decide a través de Castilla cuánto debe recibir la educación. Al final es eso, ¿no? Es el poder absoluto. O sea, no nos engañemos, no vivimos en democracia. Si no tenemos a Luis XVI es porque el señor Humala no da digamos, la talla, pero podríamos tener a Luis XVI. Ahora, Esto es una monarquía, al final, y es una monarquía en donde Madame Pompadour se pensa. Sí, claro. Esto es real, porque a mí no me van a venir con el cuento de que aquí el pueblo gobierna, ¿no es cierto? No, por eso termina siendo, yo creo, bastante explicativo el que el argumento principal, porque se dice que no se hacen algunas cosas, es porque el ministro de Economía no quiere, ¿no? Y eso lo dicen ministros que se sientan con él a discutir las cosas. Sí, claro. Es decir, termina siendo una vergüenza, ¿no? Y claro, tú dices, y Ollanta Humala no preside, ese presidente no le podría decir, oiga señor, yo quiero caminar en esta dirección y movamos las cosas para que eso, dentro del marco de el cuidado que hay que tener la economía, se haga. O castizamente, ni siquiera oiga señor, ¿no? Sí, bueno. Oiga carajo, ¿qué le parece si aumenta el presupuesto de educación? Y usted deja de... Ahora, ¿qué le parece si exige un poco más de tributos a quienes pueden, a la gran riquería nacional llena de exoneraciones y exenciones y trucos tributarios, y le pasan esos millones, ¿no? Ahora, ¿por qué digamos en eso? Porque Castilla es el hombre del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de una nueva organización que es importantísima, que se llama Nadim. Ahí te parece que está... Entonces está atornillado. Ahora, y la naturaleza militar de Ollanta. Yo te digo, yo por supuesto no creo y no he pensado y he combatido siempre la posibilidad de que las cosas se puedan hacer jerárquicamente en términos de que un país pues no es un cuartel, ¿no es cierto? Pero un militar, digamos, tú has estudiado en el yo soy el neocepraísmo también, así que conozco un poco digamos, cómo se forman los militares, pero decía, algo de ese don de mando uno podría decir en algún momento, puede Ollanta Humala usar en el buen sentido, es decir, orden, vamos a hacer las cosas de esta manera y punto, ¿no? No digo que sea a lo cuartel siempre, pero a dar algunas disposiciones, claro, ¿no? Para que las cosas caminen distinto. Claro. Eso, ¿cómo lo ves? Su propia naturaleza, su formación. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que él llegó solo a comandante, nunca comandó un espectro de gente mayor, de núcleo mayor, un grupo mayor, y por lo tanto tampoco es que ha sido un general, ¿no es cierto? Y no sabe, no sé, ¿cómo ves tú ese aspecto? Mira, para poder dar órdenes hay que saber a dónde se va. Para tener energía en relación a este tipo digamos, de carácter y de autoridad, tienes que saber qué vas a hacer. El problema de Ollanta no es que no tenga capacidad de dar órdenes, el problema es que no sabe qué diablos va a hacer al día siguiente. Entonces, claro, ¿de dónde le va a salir el carácter? Suponte que tenga una crisis de mal humor y le diga no sé qué a algo a alguien, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a la ministra de Inclusión Social? ¿Qué órdenes tiene para el sector educación? ¿Qué órdenes? No tiene órdenes porque no tiene horizonte. El problema es ese. El problema no es que no tenga modales de cachaco, debe tenerlos. Sí, cachaco en el buen sentido. Yo, igual que tú, he sido cachaco amateur como cadete del colegio militar. Entonces, sí, claro, yo sé cómo son esas disposiciones. Pero en el colegio militar, el coronel Armando Artola, que era mi coronel, sabía qué quería, sabía qué disciplina imponer, sabía exactamente cuáles eran sus parámetros y cuáles eran sus metas. El problema es, ¿y si no tienes metas? ¿De qué te va a servir un carajo si no sabes dónde ir? Es la definición del vacío que le has dado al gobierno, ¿no? Si lamentablemente me dicen que tengo que terminar, el tiempo es así, pero dos preguntas muy contrarias para respuestas muy cortas. Alan García, digamos, será de alguna manera descubierto en alguna de estas cosas de corrupción que lo investiga, es decir, no estoy diciendo que necesariamente estuvo vinculada a alguna de ellas, pero... Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que sí estuvo, pero el problema es que le encontrarán pruebas. Exactamente, eso es. Eso nunca se sabe, nunca llegaremos a saberlo hasta no encontrar. ¿Tienes una opinión hecha de, por ejemplo, la comisión que lo investiga? Claro, mira, yo conocí a sí, claro, muy joven, somos de la misma generación, nos llevamos meses de edad,
Y yo lo conocí pobre, yo lo conocí mesocrático, yo lo conocí normal, ¿no? Y ahora es multimillonario. Entonces no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que Alan García ha cogido dinero mal habido del Estado. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿cómo probarlo? Ese es el problema. Es inteligente, no deja huellas, no firma nada, compra casas en fideicomiso, las revende por tercerías. Es un genio. Es un genio. O sea, Rififi es un niño de teta frente a Alan García. Entonces, y al frente hay mucho amateur, ¿no? Frente a él. O sea, en términos de alguien que ¿no? pueda... Un procurador que tiene con las justas 4 empleados y una secretaria, ¿quién va a poder seguirle la huella al señor García si no le han podido encontrar la huella al señor Fujimori? Hasta ahora no hay ninguna prueba sólida de que el señor Fujimori robó concretamente. Claro, sabemos de sus ministros, sabemos de los hallazgos millonarios de sus funcionarios, pero ¿qué de Fujimori? Ni un dólar. Esa era mi última pregunta, César. ¿Tú crees que lo van a indultar? O sea, digo, como hecho político, es decir, el escenario se pinta como para que, ya Keiko salió a decir, no veo voluntad al presidente ni a su procurador, a sus ministros, de que lo indulten. Pero el indulto no es solo vocación del presidente. Esa frase de Keiko es muy decidora. Por eso, ¿no? o sea, digamos, no síntoma le veo de que voluntad, es. ha dicho al presidente, es cierto, ¿no? Ha dicho, no le veo voluntad ni al presidente ni a sus ministros, pero se olvidó de mencionar a Nadine. Lo que decías antes. O sea, como me van a ayudar a cambiar la ley para poder postular... Va a haber un canje. Y sale... Va a haber un canje. ¿Crees tú? Ah, sí, yo creo. Estoy ¿Sí? convencido de que es una posibilidad, no digo que suceda. No, yo sé. Es una posibilidad, es el canje. Es la única puerta que se le puede abrir, ¿eh? Porque ya no hay otra. Sí. Ya el juicio está cerrado. Y después del viaje a Brasilia es una gran puerta. Sí, es un muchísimas gracias. Lamentablemente se acabó. Un gusto. De verdad, gracias contigo, ¿eh? Para cualquier momento. Muchísimas gracias. Luego. Ya no hay tiempo para más. Hasta mañana.